Hola, mi nombre es Alexandra y esto es La Cuaderna. Es la pobreza. Me falta imaginación, dices. No, me falta el lenguaje. El lenguaje para clarificar mi resistencia a las letradas. Las palabras son una guerra para mí. Amenazan a mi familia. Para ganar la palabra, para describir la pérdida, tomo el riesgo de perder todo. Podré crear un monstruo, el cuerpo y extensión de la palabra, hinchándose de colores y emocionante, amenazando a mi madre, caracterizada, su voz en la distancia, analfabeta, ininteligible. Estas son las palabras del monstruo. De Cherry Lawrence Moraga, 1952. Quería grabar un episodio hablando de los idiomas porque, pues bueno, este podcast va más dirigido a la parte del arte y la ciencia y mi jornada personal por descubrir pues el arte como científica en desarrollo que soy. Pero creo que en este sentido que yo le doy al arte o esta idea que yo tengo del arte es justo que pues es algo muy humano, ¿no? Y a veces la ciencia busca quitar esa parte humana que, o sea, como que sí tiene una justificación que se quite esta parte humana de la ciencia porque, pues bueno, queremos que sea lo más repetible posible, lo más objetiva, etcétera. Pero bueno, así como a la ciencia se le quiere como borrar por completo a veces esta parte humana, aunque no sea posible, idealmente, siento que el arte justo entra en esa categoría de todo lo contrario, ¿no? O sea, de que es 100% algo humano y que justo está como intrínseco en nosotros. Entonces, pues bueno, hay como muchas definiciones de arte que no todas las entiendo o tal vez no todas me entran, pero como que esta idea que yo tengo personal del arte es que justo es así como el lenguaje por excelencia, ¿no? Y sí estoy como familiarizada con las 7 artes reconocidas y sé que cambian con el tiempo y sé que hay como una academia alrededor de todo esto del arte, pero quitándole esa parte de reglas y de establecimientos, pues a final de cuentas el arte es pues algo intrínseco a nosotros, o sea, es algo que está en nosotros solo por ser humanos. Y lo mismo pienso de los idiomas, ¿no? O sea, a final de cuentas, como que una de las características del humano es que siempre busca cómo comunicarse con otras personas. Entonces, el arte puede ser el vehículo o puede ser el mensaje, ¿no? O sea, puede ser este lenguaje de cómo te estás comunicando o puede ser solo el mensaje de lo que quieres decir. Creo que entrando en la parte ya como de hablar de los idiomas, siempre me ha parecido como muy interesante pensar en cómo todos venimos ciertamente hasta cierto punto del mismo inicio, así como si nos vamos al origen de la humanidad, todos partimos de lo mismo y todos tuvimos las mismas necesidades en cierta medida, o sea, necesidades básicas que cubrir, y una de ellas fue el comunicarnos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo pienso en cómo las palabras o el idioma obedecen las necesidades que tenía esa población en específico. Entonces, como vivimos en lugares muy diferentes físicamente, creamos formas diferentes de expresar eso que decimos. Y a veces cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, hay sonidos o hay letras, o sea, te parece como impresionante que en este otro idioma tengan ese sonido como parte de su lengua, o sea, y incluso hasta habrá como limitaciones físicas, ¿no? Justo hace poco leía un artículo que era más como de divulgación, la verdad, me gustaría tener la información, pero no la tengo, pero justo decía que los bebés, un poco a modo de broma, pero yo le escribí así como, ¿tú crees que en otros países se rían de otra forma? O sea, y mi pregunta justo iba dirigida a esta parte de, porque pues no solo escribimos las risas diferentes, ¿no? Sino que hay otros países donde la R no se pronuncia. Entonces, ¿qué tal? No, yo no lo sé, pero ¿qué tal que hay un idioma donde la J no tiene sonido, ¿no? Entonces, si ellos nunca han hecho el sonido de la J,
pues no se ríen así como ja, ja, ja. Tal vez su risa suena diferente, ¿no? O sea, como, ja, ja, ja. O no sé, dejando de lado cómo la escriban y cómo expresen las risas, su risa, el sonido de su risa probablemente tiene un sonido diferente en algún lugar del mundo. Entonces, para mí es como súper interesante eso y cómo se conjuga esta parte de que tú tienes esta capacidad de aprender del ambiente en el que te estás desarrollando y al mismo tiempo de nacimiento ya vienes con ciertas limitaciones o con ciertas características, ¿no? Y entonces esas características también se encuadran con esta capacidad de aprender del entorno para, pues, conjugar a la persona que eres en el sentido del idioma que sabes y el acento que le das a ese idioma, ¿no? Las entonaciones que le das a ese idioma. Entonces, pues me parece como un tema súper interesante de platicarlo, porque justo yo tengo la fortuna de hablar inglés y estuve trabajando 1 año y cacho en un centro telefónico donde solamente hacía llamadas, bueno, principalmente en inglés, ¿no? En Estados Unidos. Y a mí me parecía muy chistoso, incluso, o sea, alguna vez un jefe me dijo así como, ¿ya has pensado en mejorar tu acento? Y esa palabra me desencadenó muchas cosas en mi mente porque yo decía, pero los acentos no son algo que se mejore, ¿no? O sea, el acento es justo esto que digo, es esta combinación entre las capacidades con las que yo nací y la configuración con la que venía, no solo mi cuerpo, sino mi cerebro cuando yo nací y el entorno en el que me desarrollé, ¿no? Entonces, mejorar mi acento es como decir, no sé, mejorar tu cara o algo así, o sea, como que me parece que es algo mío de mí y que se conjugó con el entorno en el que me desarrollé. Entonces, para mí un acento no es algo que se puede mejorar, ¿no? O sea, es algo que tienes y ya. Entonces, yo le decía, bueno, como quién quieres que hable, ¿no? Porque en Estados Unidos también hay acentos, o sea, no es lo mismo que te hable alguien de Montana, que te hable alguien de Texas, a que te hable alguien de Nueva York. O sea, ellos mismos tienen acento claro, porque justo esto viene de una conjugación de cosas y para mí el acento es parte de mi identidad. Entonces, como que siento que esta cuestión de, no, y también existe mucho, ¿no? Seguramente si eres mexicano, mexicana, has escuchado esto de que los mexicanos tenemos el acento neutro. Eso no existe, o sea, es neutro para nosotros porque pues nos estamos rodeados de ellos, ¿no? Pero claro que tenemos acento y está bien tener acento porque es parte de nuestra identidad a final de cuentas. A mí me parece súper interesante esta pelea de cuál es el español neutro cuando no es que haya un español mejor o peor que otro, ¿no? Simplemente son y ya, y son diferentes, pues claro, porque atienden a las características y a las necesidades de las personas que los hablan en diferentes regiones. Entonces, hay características de América del Sur que aquí no tenemos y por eso tienen palabras diferentes y acentos diferentes y expresiones diferentes. Entonces, creo que es importante como hablar de que eso está bien y pues además es como, o sea, yo creo que no solo es que esté bien, sino quisiera que el mensaje no fuera que está bien, sino que es natural y que las cosas no tienen que catalogarse como del lado de lo bueno o del lado de lo malo, hay cosas que solo existen. Entonces, justo para mí eso es el acento. Y un poco por rebelde empecé a querer mi acento como si fuera algo bueno, ¿no? Pero realmente sí creo que no debería ser algo bueno, solo debería ser algo neutral y ya. O sea, y neutral en el sentido de que no de que no lo tenga, sino de que lo tengo porque sí. Creo que justo es una conversación que deberíamos estar teniendo y además es algo que seguido le digo a mis alumnos de inglés, ¿no? O sea, también doy clases de inglés y les digo como, bueno, o sea, no quiero que mejores tu acento, solo quiero que tu pronunciación se parezca más a la del idioma, ¿no? Y cuando digo la del idioma me refiero pues a los sonidos que el idioma tiene per se. Entonces no es que esté mal que tengas acento, pero pues la R la puedes pronunciar de tal forma porque suena así, etcétera. Entonces, como que siento que hacia eso debería dirigirse la conversación cuando aprendes un idioma nuevo, no de deshacerte de tu acento, que es parte de tu identidad, como dije antes, sino de
conocer esta lengua nueva y del por qué y de dónde viene y sumergirte en la cultura de este idioma, incluso si se habla en diferentes lugares, ¿no? Porque justamente es lo que digo, si no es lo mismo aprender el inglés británico que el inglés americano. Entonces, el idioma es más que solo hablarlo y quitarte tu acento y ya, sino es toda una cosa de aprender la cultura y de aprender sus porqués y de aprender incluso cómo funciona el cerebro. Y estoy muy convencida de que nuestro cerebro funciona de cierta forma y funciona diferente que el de las personas que hablan otro idioma. Y un poco el idioma es así a causa de que su cerebro funciona diferente y al revés también. O sea, su cerebro funciona diferente simplemente porque el idioma funciona diferente. Está comprobado, ¿no? O sea, hay estudios científicos que justo hablan de cómo cambia tu cerebro cuando aprendes una lengua nueva. Toda esta capacidad que las lenguas tienen sobre tu cerebro y viceversa es algo muy interesante, porque hay un montón de estudios que hablan de eso, de cómo el cerebro de los bilingües, y entiéndase por bilingües personas que hablan más de un idioma, y el cerebro de los monolingües es diferente, o sea, físicamente es diferente. Se mejora la materia gris o la densidad de la materia gris y además tienen como mayor conexión o hay más conexiones neuronales en el cerebro de bilingües y otras cosas, ¿no? Hace poco veía un artículo que justo hablaba como de las habilidades ejecutivas y por ejecutiva se refiere más como a la capacidad que tienes de hacer cosas. Esto estaba muy interesante porque justo se enfocaba en saber si tenía que ver la edad en la que aprendiste el segundo idioma con esta capacidad o este cambio en tu cerebro, o si lo más importante era qué tan fluido eres en este segundo idioma. Lo que están investigando es realmente cuáles son los factores externos que pueden influir en ese cambio de tu cerebro y cómo pues mejorar o incrementar esos efectos o cómo es que disminuyen, etcétera. Pero de que cambia, ¿no? Entonces eso ya es algo muy interesante per se porque quiere decir que tu cerebro genera conexiones y mejora, o sea, la capacidad que tiene tu cerebro de, por así decirlo, crecer, no es que el tamaño importe, pero porque no importa, pero esa capacidad que tiene de crecer con aprender un idioma, pues es muy interesante que algo así pueda influir de tal manera en tu cerebro, ¿no? Y en tus capacidades en general en la vida diaria. Este artículo que yo leía, pues bueno, se enfocaba en esas dos variables, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Qué tan fluido es en el idioma o si se aprendió o no a temprana edad? Y justo también es interesante porque, bueno, sabemos que a temprana edad los bebés o los niños tienen pues su cerebro más maleable, por así decirlo. Entonces es algo que se puede modificar más fácilmente en teoría. Y bueno, este artículo preguntaba, ¿o realmente eso no importa? Y lo que más importa es que te vuelvas fluido en el idioma. Justo hay otros estudios que he leído que mencionan esto de que cuando una persona habla dos idiomas, incluso tiene como diferentes personalidades en cada uno de sus idiomas. Y esa parte de tener diferentes personalidades en cada uno de los idiomas tiene que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? Que el idioma tiene ciertas características y ciertos requerimientos tuyos y tiene como cierta forma de procesarse, o sea, tiene cierta lógica, por así decirlo. Entonces, cuando tu cerebro está pensando con esa lógica o con ese proceso, pues quiere decir que tu cerebro está pensando de forma diferente a lo que harías en tu idioma original. Esa línea de pensamiento que te lleva a decir las palabras o expresarlas en la forma en la que las estás expresando, pues tiene sentido que además las emociones que se involucran y justamente el proceso cognitivo en general cambie. Es algo súper interesante que tu cerebro tenga esta capacidad de modificarse y no solo eso, ¿no? O sea, no solo al nivel lógico, sino también al nivel emocional, que sabemos que todo está como guardado ahí arriba, todo junto, o tal vez no junto, pero en diferentes compartimentos, pero al final de cuentas, o sea, todo está como ahí en el cerebro, ¿no? Pero es muy interesante que lo que aprendes de este lado racional, por así decirlo, también penetra en la parte emocional, ¿no?
y en cómo tú ocupas esas emociones y cómo tú expresas esos sentimientos, etcétera. Entonces, el idioma para mí es mucho más que solo lo que digo, sino tiene que ver con estos procesos cognitivos que yo llevo a cabo y siento que es muy importante como empoderarse y apoderarse de eso. Y justo por eso la escritura viene a mí como, o sea, me cae como algo lógico, como algo que puedo hacer, porque en los primeros episodios como que mencionaba esto de que yo me sentía muy rara escribiendo, porque yo le decía a mis amigos, es que yo no sé escribir. Y tengo un amigo que dice así como de, ¿y quién sí? Pero yo me refería como desde este punto de vista de la academia, ¿no? De lo que está institucionalizado y de las reglas. Y eso existe, pero al mismo tiempo entender que el arte y los idiomas no necesariamente son eso. Al final de cuentas son algo intrínseco del ser humano y entonces institucionalizarlo o ponerle reglas no es que esté mal, pero a veces puede llegar a limitarlo, ¿no? Y entonces es importante poder apoderarnos de eso a pesar de. Y eso incluye tu acento porque reconoce que es parte de tu identidad, de lo que eres y justo de esta combinación de ti más el ambiente en el que creciste. Entonces, creo que como que he dicho muchas cosas en torno a los idiomas y un poco como variadas, pero bueno, lo más importante es que se animen a aprender un idioma. Sé que no pareciera que ese era el mensaje de hoy. Entiendo perfectamente que aprender un idioma, lo digo desde el privilegio y que no todos tienen como esa posibilidad, pero pues ya hablando en el sentido de lo bello que es, también creo que se puede aprender como un idioma, tal vez no llegar como así al nivel de fluidez de proficiency, pero sí creo que es algo que puedes empezar a explorar incluso desde fuera de la academia, ¿no? O sea, como de manera autodidacta. A mí me gusta mucho hacer eso. Cuando aprendí inglés, lo aprendí en una escuela de inglés, pero era una de esas escuelas patito que es como una casa adaptada que el que te enseña es el papá y también sus hijos, y no sé, o sea, como que todo muy informal, ¿no? Y pues bueno, aprendí inglés relativamente rápido, como que fue un idioma que se me facilitó. Y después como que me topo con el alemán, que es un idioma súper complicado a mi punto de vista. Y bueno, también aprendí alemán. Como 2 años estuve tomando clases en una escuela muchísimo más formal, con departamento de idiomas y todo. Y no salí hablando alemán, ¿no? Entonces, y como que justo a eso voy, ¿no? Que la escuela realmente no es lo importante, sino el modo en el que yo estaba para aprender ambos idiomas. Porque aunque tenía muchas más ganas de aprender alemán que inglés, pues cuando estuve estudiando inglés era algo de lo que estaba rodeada por completo y tuve esta parte de que decía antes de sumergirme en el idioma y en la cultura, y claro, porque pues es natural, ¿no? O sea, nosotros somos vecinos de Estados Unidos, entonces es algo que tenemos muy, muy arraigado y que tenemos muy presente siempre, como estamos rodeados del inglés americano todo el tiempo. Entonces, pues bueno, es un poco más difícil rodearse del alemán y no poder sumergirme de esta forma en el idioma hizo que me costara mucho trabajo. Ya lo estoy retomando, pero pues sí creo que es algo difícil, pero justo como que mi mensaje de este momento es que lo más importante es eso, la forma en la que tú te sumerges en el idioma y tú te relacionas con él, y no tanto como la escuela en la que lo estás estudiando o incluso el método con el que te lo enseñan, ¿no? Sino el método con el que tú ves el idioma desde afuera y luego desde adentro, etcétera. Entonces, pues creo que es algo muy interesante. Ahora con la pandemia empecé a aprender un poco de indonesio. Y el indonesio es que a mí me tiene maravillada porque es un idioma muy fácil a mis ojos de persona que habla nativamente el español, porque el indonesio no tiene nada de conjugaciones, no tiene géneros, no tiene declinaciones y me parece como muy interesante cuál fue el proceso cognitivo que llevó a los indonesios a hablar indonesio, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo que el idioma se desarrollara de esa forma? ¿Cuáles eran las necesidades de esa región? Entonces,
me parece algo muy interesante. Realmente no sé cómo qué sea lo que estudie eso. Voy a investigarlo. Es algo de lo que me gustaría leer mucho más, porque creo que es algo súper curioso, como reconocer por qué se crearon los idiomas y por qué son diferentes. Sé que es un proceso, ¿no? Entiendo que no es algo que pasa de la noche a la mañana y que todo fue como justamente un proceso y un desarrollo y muchos cambios, etcétera. Pero, pues bueno, también me parece algo muy interesante. Si llegaron hasta aquí, saben que estoy posteando esto más tarde de lo normal, no en viernes, porque de hecho no estoy grabando en viernes. Ha sido una semana muy pesada para mí y creo que también está padre hablar de eso de vez en cuando, pero al mismo tiempo quiero que este podcast mantenga como este sentido de mí hablando de temas interesantes, de preferencia que tenga que ver con el arte y la ciencia. Y bueno, es por eso que al principio quería leer un poema. Podrán sentir que el poema que leí tal vez no tenga mucho que ver con lo que hablé, pero desde donde yo lo veo, justo va de esto, ¿no? De las palabras y de cómo academizamos todo y cómo a veces nos empeñamos en poner esta barrera entre los letrados y los iletrados, cuando a final de cuentas el idioma es intrínseco de las personas. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.